A nuestra clase 28 de álgebra moderna 2. Entonces les recuerdo que era lo que estábamos viendo en la clase pasada. En la clase pasada demostramos la proposición 2.35. ¿Y qué es lo que nos dice esa proposición? Que si consideramos f sobre e una extensión finita de campos, entonces f es una extensión algebraica sobre e, y además existe un subconjunto finito de f, x, de tal forma que cuando yo formo el menor subcampo de f que contiene a e y a x, ese menor subcampo de f que contiene a e y a x coincide exactamente con f, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a ver va a ser lo siguiente. Entonces vamos a considerar f sobre e una extensión finita de campos. ¿Qué quiere decir que sea una extensión finita? Pues que el grado de extensión de f respecto de e es un número finito, ¿no? ¿Sí? Es un número natural, ¿sí? Ok, entonces si esta extensión es finita, lo que queremos probar es que entonces el grupo de Galois de esa extensión f sobre e es un grupo finito, ¿sí? Entonces pues hagamos la demostración de ese resultado. Entonces pues empecemos, como tenemos que esta es una extensión finita, entonces satisface las hipótesis de la proposición anterior, ¿no? Entonces va a existir un subconjunto finito de f tal que f es igual a e de x, ¿no? Entonces pues escribimos eso, ¿no? Entonces eh, como f sobre e es una extensión finita, ¿sí? Tenemos que existe que x, un subconjunto finito con n elementos, de f, tal que ¿qué? Tal que cuando yo considero el menor subcampo de f que contiene a e y a x, es exactamente f, ¿no? ¿Sí? Entonces me considero f sobre e una extensión finita. Como es una extensión finita, pues va a existir un subconjunto finito de e, tal que f es igual a e de x. Ok. Entonces, para cada, para cada i, para cada i en x, consideramos el polinomio mínimo de i. Entonces consideramos mi de x, por definición, va a ser el polinomio mínimo del elemento i respecto al campo e, y sabemos que ese va a ser un polinomio con coeficientes en e en la variable x, ¿sí? Ok, entonces para cada i que tenemos en este conjunto, nos tomamos el polinomio mínimo, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y luego vamos a considerar, definimos SI, que va a ser por definición el conjunto de todas las raíces, conjunto de las alfa en f, tales que mi de alfa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos fijando en todas las raíces en f del polinomio mi. ¿Sí? Nos estamos fijando en todos los elementos de f que me anulan al polinomio mi. ¿Sí? Entonces, por 2. Entonces, ¿qué nos dice la proposición 2.34?
por 2.34 que vimos en la clase pasada. Entonces, por proposición 2.34 de la clase pasada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que si sigma es un elemento del grupo de Galois de F sobre E, y alfa es un elemento en SI, entonces sigma de alfa vuelve a caer en SDI. ¿Sí? Eso es lo que me decía 2.34, ¿no? 2.34 de la clase pasada me decía que si yo me tomo una raíz de un polinomio con coeficientes en e de x, entonces un hemorfismo, que en este caso sigma es un hemorfismo, ¿no? Porque fija todos los elementos de. Entonces cualquier hemorfismo manda una raíz de un polinomio en otra raíz de ese mismo polinomio, ¿no? Entonces es exactamente lo que me está diciendo, ¿no? Que si yo tengo una raíz de mi, entonces sigma de alfa también es raíz de mi, ¿no? Sí, recordemos que SI es el conjunto de todas las raíces de mi, ¿sí? Ok. Entonces, pues me voy a formar el conjunto. Entonces formemos el conjunto. Formemos el conjunto. Conjunto que va a ser por definición S, que va a ser la unión desde I igual a 1 hasta N de los conjuntos SI. Entonces, esto está metido dentro de F, ¿no? Es decir, ¿quién es S? S es el conjunto de todas las raíces en F de los polinomios MI, donde los polinomios MI son los polinomios mínimos de los elementos AI, donde los elementos AI son estos, ¿no? Sí, son estos elementos tales que cuando yo lo agrego al campo E, me da todo el campo F, ¿sí? Ok, entonces nos fijamos en eso. Entonces, pues consideremos, entonces consideremos un elemento AI en X, ¿sí? Entonces, tenemos AI en X, ¿no? X es el conjunto de A1 hasta AN, entonces me tomo un elemento de ellos. Entonces, AI está en SI. Sabemos que el polinomio mínimo de AI anula a AI, ¿no? Entonces, por lo tanto, AI está en SI. Y luego, por lo que acabamos de decir, por lo dicho anteriormente, por lo dicho arriba, resulta ser que sigma de AI está en SI. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por lo tanto, cuando yo tomo sigma y le aplico un elemento de X, ese va a ir de X en S, ¿no? Que es la unión desde I igual a 1 hasta N de los SI, ¿sí? Entonces, y eso pasa, ¿no? Porque estoy diciendo esto, ¿no? Si yo me tomo un elemento AI en X, sigma de AI está en SI. Entonces, tomo A1, va a estar en S1, sigma de A2 va a estar en, si yo me tomo A2 en X, va a estar en S2, y entonces finalmente lo que quiere decir es que cuando yo restringo esta función a X,
esta función va a ir de x en este conjunto, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces notemos que x es finito y también ese, ¿no? Y también ese es finito. Ese es finito porque es el número, son las raíces de un conjunto de polinomios finitos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar la siguiente. Notemos que es finito y ese es finito, por lo tanto, entonces consideremos A, por definición, va a ser el conjunto de todas las funciones f que van de x en s, tal que f función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como x es finito y s es finito, entonces el conjunto de todas las funciones que van de x en s va a ser un conjunto finito. Entonces, A es un conjunto finito. Entonces definamos una función phi que va a ir del grupo de Galois de f sobre e a el conjunto A. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si yo tengo un automorfismo de f en f, si yo tengo sigma, un automorfismo de f en f que fija los elementos de, ¿cómo le asocio una función que va de x en s? Pues acá me dice, ¿no? Exactamente, aquí lo que hicimos acá arriba me dice, ¿no? Cuando yo restringo el automorfismo sigma, lo restringo al conjunto x, eso va a ir de x en s. Entonces, pues, ¿cómo lo definimos? Pues fácil, ¿no? Tenemos esto como sigma, como phi, ¿de quién? De sigma, va a ser por definición sigma restringido a x, ¿sí? Ok, entonces, la proposición, entonces, la afirmación es que esto es inyectiva. Entonces, afirmación, phi es inyectiva. ¿Sí? Y eso es más o menos fácil, ¿por qué? Entonces, pues sí, entonces sean dos, en efecto, sean sigma y tau, elementos del grupo de Galois, de f sobre e, tal que ¿qué? Tal que phi de sigma es lo mismo que phi de tau, ¿sí? Entonces nos tomamos dos elementos tales que van a dar a lo mismo mediante la función phi, ¿no? Phi de sigma es lo mismo que phi de tau, ¿sí? Es decir, por cómo estamos definiendo esta phi, es decir, sigma restringida a x es lo mismo que tau restringida a x, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ok, mismo que tau restringida a x. Ok, entonces, pero por un resultado que vimos en la clase pasada, ¿qué es lo que dijimos? Que en el caso
por un resultado en la clase pasada. Resultado de la clase pasada. Que dijimos que en el caso en el que f sea e de x y tomamos dos elementos del grupo de Galois, entonces los elementos del grupo de Galois están determinados por cómo actúan en el conjunto x, ¿sí? Entonces, por un resultado de la clase 27, tenemos que sigma es igual a tau, ¿sí? Por lo tanto, phi es inyectiva. Entonces, por lo tanto, phi es inyectiva, ¿sí? Y como es inyectiva y como A es finito, el conjunto de todas las funciones de x en S es finito, y como A es finito, entonces el grupo de Galois de f sobre E es finito. Y eso acaba la prueba, ¿no? ¿Sí? Ok, de hecho más adelante vamos a ver que el grupo de Galois de f sobre E va a tener cardinalidad menor o igual que el grado de extensión. O sea, más adelante vamos a ver que en realidad este grupo de Galois va a tener cardinalidad menor o igual que el grado de extensión de f respecto de E, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado ahorita? Lo que demostramos fue esto, ¿no? Si yo me tomo una extensión finita de campos, ¿eso qué quiere decir? Que la dimensión de f como E espacio vectorial es finita, ¿no? Entonces, si yo me tomo una extensión finita de campos, entonces necesariamente el grupo de Galois asociada a f sobre E es un grupo finito, y lo acabamos de ver aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, pues vamos hacia lo que queremos es ir hacia la correspondencia de Galois, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, pues vamos a hacer una subsección que va a ser de campos intermedios a grupos, ¿sí? Entonces va a ser de campos intermedios a grupos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a querer decir con esto? ¿Sí? Ok. Entonces, ya vimos que dado una extensión, hemos visto que dado una extensión dada una extensión f sobre E, ¿sí? Podemos asociarle un grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dada una extensión, le podemos asociar un grupo, le asociamos un grupo. Que fue el grupo de Galois, ¿no? Un grupo que es el grupo de Galois de f sobre E. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahora lo que queremos hacer es ver cómo le podemos asociar
un subgrupo a una, a una extensión intermedia entre F y E, ¿sí? Entonces, más generalmente tenemos la siguiente construcción. Tenemos lo siguiente. Sí. Ok. Consideremos una extensión de campos. Consideremos lo siguiente. Entonces, consideremos una extensión de campos. Consideremos consideremos tres campos. Tres campos que va a ser E metido dentro de F y F metido dentro de K. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres campos ahí. Entonces de aquí podemos construir tres subgrupos, ¿no? De aquí podemos construir tres grupos. Construir tres grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Pues el primer grupo es cuando yo considero la extensión K sobre E, ¿no? Que entonces podemos construir ese subgrupo, que es el grupo de Galois de K sobre E. ¿Qué otro es cuando yo considero esta extensión? Puedo considerar esta extensión el grupo de Galois de K sobre F. Y puedo construir otra extensión, ¿no? Que es el grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres campos de esta forma, E metido dentro de F y F metido dentro de K. Entonces, a estas extensiones de campos le podemos asociar tres grupos, ¿no? Grupo de Galois de K sobre E, grupo de Galois de K sobre F y grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación obvia entre ellos? ¿Hay alguna relación entre ellos? La pregunta es, ¿hay alguna relación entre ellos? ¿Hay alguna relación entre ellos? Entonces, ahorita veremos que hay una obvia. Y ya cuando veamos el teorema fundamental de la teoría de Galois, veremos que los tres se relacionan de alguna forma. Entonces, ¿hay alguna relación entre ellos? ¿Sí? Entonces, la primera relación me la va a decir el siguiente lema. ¿Sí? ¿Qué número es? Dejen ver. ¿Qué número es? 2.36. Esta es 2.36, entonces es 2.37. Entonces, lema 2.37. ¿Sí? Ok. Entonces me dice, sea, lo voy a describir así, entonces sea K sobre E una extensión. Consideramos una extensión y F un campo intermedio entre E y K.
F un campo intermedio entre E y K. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que E está metido dentro de F y F está metido dentro de K, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Tengo que el grupo de Galois de K sobre F, o sea, este pedacito, va a ser un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Entonces, primero hay que ver que están contenidos, ¿no? Entonces, primero veamos, primero veamos. Primero veamos que el grupo de Galois de K sobre F está contenido dentro del grupo de Galois de K sobre E. Entonces, pues me tomo un elemento en sigma, ¿no? Entonces sea, en efecto, en efecto, sea sigma, un elemento del grupo de Galois de K sobre F. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, sigma va de K en K, es un automorfismo, o sea, es un morfismo de anillos que va de K en K, y sigma restringida a F es el morfismo de identidad en F. ¿Sí? Eso quiere decir que está en el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Como, como E está contenido dentro de F, si sigma restringida a F, si sigma restringida a F me da la identidad en F, como E está contenido, entonces también me da la identidad cuando restringo, ¿no? Como E está contenido en F, entonces sigma restringida a E es la identidad en E. Es el morfismo de identidad en E, ¿no? Y por lo tanto, ¿eso qué me quiere decir? Que sigma está en el grupo de Galois. Entonces, sigma está en el grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Ok. Entonces ya vemos que, pues sí, se tiene esa contención. El grupo de Galois de K sobre F, el grupo de Galois de K sobre F está contenido entre el grupo de Galois de K sobre E. Entonces para ver qué es un subgrupo, entonces, para ver que es un subgrupo, a ver qué es subgrupo, tenemos que tomar dos elementos, sigma y tau, digamos, en el grupo de Galois de K sobre F,
¿sí? Y demostrar que ¿qué? Que sigma tau a la menos 1. Recordemos que el grupo de Galois de una extensión K sobre F es un grupo junto respecto a la composición, ¿sí? Y demostrar que sigma compuesta con tau a la menos 1 está en el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Y eso es cierto, ¿no? Porque como tau va de F en F, va de K en K, como tau va de K en K, y tau restringida a E es la identidad en E, pues tenemos ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tau a la menos 1 va a ir de K en K, y tau restringido a E, y tau a la menos 1 restringido a E, es la identidad. Es el morfismo identidad sobre E, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo considero sigma compuesta con tau a la menos 1, sigma compuesta con tau a la menos 1, va de K en K, y sigma compuesta con tau a la menos 1, cuando yo lo restringo a E, es la identidad en E. Y eso lo que me quiere decir es que, por lo tanto, sigma compuesta con tau a la menos 1 está en el grupo de Galois de K sobre F. De K sobre F, perdón. Aquí puse, aquí todo esto es, en lugar de ser E, aquí todo es F, ¿sí? Porque me estoy tomando el grupo de Galois en K sobre F, ¿no? Entonces todo aquí es F. Si ustedes, ¿qué es F? Cuando yo restringo a F, es la identidad en F. Aquí es la identidad en F. Cuando yo restringo a F. Y aquí también es la identidad en F cuando yo restringo a F. ¿Sí? Por lo tanto, es subgrupo. Por tanto, Galois de K sobre F es subgrupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Entonces va a pasar eso. Y ya acabamos. Este resultado, ¿no? Ok. Entonces, pues vamos a tener la siguiente definición, que va a ser la definición 2.37. Y bueno, ok, entonces, a ver. Entonces, como decía aquí, antes de dar la siguiente definición, pues dado tres campos así, tenemos tres grupos asociados, ¿no? Tres grupos de Galois asociados. Y entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? Lo que vimos es que el grupo de Galois de K sobre F, o sea, este grupo de Galois de K sobre F, es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Entonces, este es un subgrupo de este. Entonces, bajo ciertas condiciones que vamos a ver después, este va a ser un subgrupo normal de este. Y entonces, si
Si el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo normal, entonces podemos hacer el cociente, ¿no? Podemos hacer el cociente Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F. Y entonces resulta ser que el cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F va a ser isomorfo al grupo de Galois restante que tenemos aquí. Sí, entonces los tres van a estar relacionados después. Ahorita solamente hemos visto que podemos relacionar estos dos, pero nos falta relacionar el otro, ¿no? El otro también va a estar relacionado, pero va a estar relacionado a través de un cociente, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Ok. Entonces, pues tenemos la siguiente definición. Esta definición, este es 2.37, entonces definición 2.38. Definición 2.38. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en esa definición? Consideremos una extensión de campos, entonces dada K sobre E, una extensión de campos, ¿sí? Entonces denotamos por red de K sobre E, por definición, esto va a ser al conjunto de los campos intermedios, vamos a notar por esta, al conjunto de los campos intermedios entre E y K, al conjunto de los campos intermedios entre E y K. Dios. Entre E y K. Es decir, en simbolitos, ¿qué quiere decir eso? Red de K sobre E es por definición el conjunto de todos los subcampos F de K, tal que E está contenido dentro de F y F está contenido dentro de K, y F es subcampo de K, ¿no? Y F es subcampo de K. Subcampo de K. ¿Sí? Entonces ese es nuestro subconjunto. Y red viene de que esto va a ser una retícula en el sentido de la teoría de conjuntos y teoría de órdenes parciales, pero no me interesa, ahorita no nos interesa esa estructura, entonces solamente le llamaremos así, red al conjunto de los campos intermedios entre E y K, ¿sí? Ok. Entonces esta definición 2.38. Luego, definición 2.39. ¿Sí? Entonces, dado un grupo G, denotamos por sub de G
por sub de G. Es sub de G, déjenme escribo bien. Al conjunto de todos los subgrupos de G. Al conjunto de todos los subgrupos de G. De G. ¿Sí? Ok. Entonces, pues con esto, con estas dos definiciones, pues tenemos otra definición que nos dice qué es lo que estamos haciendo con esta asignación que a un subgrupo, a un campo intermedio, que a una extensión le asociamos el grupo de Galois, ¿no? Entonces, definición, esta va a decir definición 2.40. Ok, entonces, ¿qué nos dice esa definición? Entonces, consideramos F sobre E una extensión de campos, ¿sí? Entonces, sea F sobre E una extensión de campos. ¿Sí? Y entonces, y G el subgrupo de Galois de K sobre E. Perdón, aquí es K sobre E. Sea K sobre E una extensión de campos. Y por definición G va a ser el grupo de Galois de esta extensión. ¿Sí? Entonces consideremos esa información. Entonces definimos una función. Definimos función teta. Vamos a definir una función teta que va a ir de el conjunto de campos intermedios entre K y E, que lo notamos así, red KE, a los subgrupos de G. ¿Sí? A los subgrupos de G. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo a un campo intermedio entre K y E le asociamos un subgrupo de G? Pues esta proposición me dice eso, ¿no? ¿Cómo se lo podemos asociar? Si yo tengo un campo intermedio, si yo tengo una extensión K de E y yo tengo un campo intermedio entre E y K, entonces, ¿cómo le asociamos un grupo? Pues lo que le vamos a hacer va a ser que le vamos a asociar el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? El grupo de Galois de K sobre F va a ser un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a asociar esto? Pues así, ¿no? La función de teta de F va a ser por definición el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Y esto va a ser para F un elemento de los campos intermedios entre K y E, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces una observación es que por el teorema, que es 2.30 y ¿qué? 2.37 por 2.37, teta está bien, teta está
bien definida, ¿no? Lo que quiero decir con bien definida es que si yo me tomo un campo intermedio, el 2.37 lo que me está diciendo exactamente es que el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, es decir, está en los subgrupos de G, ¿sí? Ok, entonces con esto tenemos el siguiente lema, que es 2.41. Así que nos dice ese lema. Nos dice lo siguiente. Considero K sobre E una extensión de campos sea K sobre E una extensión de campos. Me estoy saltando el F porque el F lo vamos a utilizar para algo intermedio entre E y K, ¿no? Por eso es que estoy utilizando ahora K en lugar de F. Entonces, sea K sobre una extensión de campos. ¿Sí? Consideramos G el grupo de Galois de K sobre E. El grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Y teta, que va a ir de la retícula de campos intermedios entre E y K a los subgrupos de G. Y consideramos teta la función definida arriba, ¿no? Definida acá arriba. Entonces pasa lo siguiente. Entonces, pasa lo siguiente. A sean F1 y F2, dos campos intermedios de E entre E y K. Eso lo que quiere decir es que estamos aquí, ¿no? Dos campos intermedios entre E y K. Lo que quiere decir es que estamos en red de K sobre E. ¿Sí? Entonces, si F1 está contenido dentro de F2, entonces teta de F2 está contenido dentro de teta de F1. Es decir, la función teta invierte con tensión, ¿no? Si F1 está contenido en F2, teta de F2 está contenido dentro de F1. Siguiente, B. A teta, mediante teta, al campo intermedio K, lo manda a E, donde es el subgrupo trivial de G, donde este es el subgrupo trivial de G. Trivial de G. Y además va a resultar que teta de E va a ser igual al grupo G. ¿Sí? Entonces, pues la demostración de eso es más o menos sencilla, demostración.
aspectos de A. Entonces, supongamos que F1 está contenido dentro de F2. Entonces tenemos lo siguiente, como ambos son campos intermedios entre E y K, entonces pues tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces E está contenido dentro de F1, F1 está contenido dentro de F2 y F2 está contenido dentro de K, ¿no? Pasa eso. Ahora, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que teta de F2 está contenido dentro de teta de F1, ¿no? Entonces, tenemos que teta de F2, ¿quién es? Teta de F2 es el grupo de Galois de K sobre F2, ¿no? Y teta de F1 es el grupo de Galois de K sobre F1. ¿Sí? Entonces, pues quiero ver que teta de F2 está contenido en teta de F1, entonces sea sigma un elemento de teta F2. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Es decir, sigma va de K en K y sigma, cuando yo lo restringo a F2, es la identidad, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Otra vez, pero F1 está contenido dentro de F2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuando yo restringo a F2 es la identidad, entonces sigma restringida a F1 también es la identidad. Por lo tanto, sigma está en el grupo de Galois de K sobre F1 y esto es exactamente teta de F1, ¿no? Y así, por lo tanto, teta de F2 está contenido dentro de teta de F1. ¿Sí? Entonces ya vimos que invierte contenciones, ¿no? Entonces, si F1 y F2 ambos son campos intermedios entre E y K y F1 está contenido dentro de F2, entonces teta de F2 está contenido dentro de teta F1, ¿no? Es decir, invierte contenciones, ¿no? Ahora nos falta el otro. ¿Quién es teta de K? B. Esto demuestra A y que para demostrar B, ¿qué es lo que tenemos? Teta de K, por definición, ¿quién es? Teta de K por definición es el grupo de Galois de K sobre K. El grupo Galois de K sobre K. Y estos todos los automorfismos de K en K, que cuando yo restringo a K es la identidad, ¿no? Entonces este es exactamente el morfismo de identidad sobre K. Y este es exactamente el neutro, es exactamente el subgrupo trivial de K sobre E, ¿no? Es el subgrupo trivial de G. Es el subgrupo trivial de G. ¿Sí? Y además, ¿quién es teta de E? Por definición, es exactamente quién. Es el grupo de Galois de K sobre E. Eso es por definición. Pero esto es G. Y pues ya acabamos, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Entonces, antes de cerrar este video, ¿qué es lo que tenemos? O sea, eh, tengo acá K, tengo acá F, tengo acá E, y luego por acá está metido F1, que fue lo que dijimos, luego está metido F2, no me va a caber, entonces lo hago un poco más abajo, entonces tengo E, acá está metido F1, más bien dicho F1 está metido dentro de E, F1 está metido dentro de F2, y F2 está metido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que tenemos? Luego por acá tengo el grupo G, y por acá tengo el subgrupo trivial, ¿no? El subgrupo trivial que es el elemento que es exactamente de identidad. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que la función teta manda E a G, K a su grupo trivial, y estos pues invierte los órdenes, ¿no? Entonces teta de F1 y aquí teta de F2. Entonces si F1 está contenido dentro de F2, pasa esto así, ¿no? Y entonces manda esto. Entonces esto va a dar a F2, va a dar acá esto, y F1 pues va a dar este elementito, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que está haciendo la función teta, ¿no? ¿Sí? Me está invirtiendo las contenciones entre los campos intermedios entre K y E, ¿sí? Y al elemento K me lo está mandando por definición al subgrupo trivial de G, y al elemento E por definición me lo está mandando al grupo E, ¿no? Donde recordemos que aquí G es el grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Es el grupo de Galois de toda esta extensión, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ok, entonces con esto déjenme terminar el video y nos vemos en la siguiente clase. Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido hasta ahorita una función teta que va hacia acá, ¿no? Que va de los subcampos intermedios, de los campos intermedios entre E y K, a los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E. Ahora, en la siguiente clase vamos a definir una función que va de regreso a un subgrupo del grupo de Galois. Le tenemos que asociar un campos intermedios. Entonces, ¿cómo vamos a construir esos campos intermedios? Eso lo veremos la próxima clase, ¿sí? Entonces, con esto termino el video.